La mañana del 15 de marzo amaneció despejada en la Ciudad de México. Sofía Mendoza se despertó a las 6, como siempre, en su departamento de la colonia Polanco. Desde la ventana podía ver el tráfico comenzando a formarse en Mazarik, ese río interminable de autos que caracterizaba las mañanas capitalinas. Hoy era diferente. Hoy era el día que tanto habían esperado. La inauguración de Grupo Mendoza Soluciones, la empresa tecnológica que su esposo Roberto había construido durante los últimos 5 años. Se levantó despacio, tratando de no despertar a Roberto, quien dormía profundamente a su lado. Observó su rostro relajado, las canas recientes en sus sienes que le daban ese aire distinguido a sus 42 años. 15 años de matrimonio. 15 años de apoyarlo en cada proyecto, en cada decisión de negocios, en cada madrugada de trabajo. Sonrió recordando cómo habían comenzado en un pequeño departamento de Narvarte, cuando Roberto apenas era un desarrollador de software con grandes sueños, y ella trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña pero prometedora. En la cocina, mientras preparaba café de olla como le gustaba a Roberto, revisó mentalmente los detalles del evento. El salón del Hotel Four Seasons en Reforma estaría listo a las 10. Llegarían inversionistas importantes, clientes potenciales de empresas multinacionales, periodistas de medios especializados en tecnología. Ella había coordinado cada detalle durante semanas, las flores blancas que Roberto prefería, el catering con opciones vegetarianas para los inversionistas extranjeros, las invitaciones impresas en papel especial. Su vestido azul marino colgaba en el closet, elegante pero discreto. No quería opacar a Roberto en su gran día, ese día que habían soñado juntos durante tantas noches de insomnio. El teléfono de Roberto sonó varias veces durante el desayuno. Él apenas probó el pan dulce que Sofía había comprado en la panadería de don Esteban, esa pequeña joya escondida en Ansúrez, donde compraban cada domingo desde hacía años. Estaba nervioso, revisando constantemente su discurso en el iPad, ajustando frases, cambiando la entonación de palabras clave. ¿Estás seguro de que tienes todo listo?, preguntó Sofía tocando suavemente su mano sobre la mesa de granito que habían comprado el año anterior. Sí, amor, solo quiero que todo salga perfecto. Esta presentación definirá el futuro de la empresa, respondió Roberto sin levantar la vista de la pantalla, su ceño fruncido en concentración. Sofía notó que Roberto había perdido peso en las últimas semanas. El estrés de preparar la inauguración lo había consumido. Ella había tratado de ayudar en todo lo posible, haciendo llamadas, confirmando asistencias, resolviendo problemas logísticos de último minuto. Era lo que siempre había hecho: apoyar, sostener, facilitar los sueños de Roberto. El trayecto al hotel fue silencioso. Roberto conducía su BMW nuevo, un regalo que se había hecho después de cerrar la ronda de inversión, por Reforma, esquivando el tráfico matutino con la destreza de quien conoce cada semáforo, cada calle alternativa de la ciudad. Sofía miraba por la ventana los edificios corporativos brillando bajo el sol. El ángel de la independencia dorado contra el cielo azul. Sentía mariposas en el estómago, una mezcla de orgullo maternal y anticipación nerviosa. Este era el momento culminante de años de sacrificio. Al llegar al Four Seasons, el personal los recibió con profesionalismo impecable. El salón lucía exactamente como Sofía lo había imaginado. Arreglos florales de alcatraces blancos adornaban cada mesa redonda. El escenario tenía un enorme banner con el logo de la empresa, diseñado originalmente por Sofía, cuando Roberto apenas estaba formulando la idea. Las sillas estaban perfectamente alineadas en filas simétricas. Sofía verificó personalmente que el sistema de audio funcionara correctamente, que las presentaciones de PowerPoint cargaran sin problemas, que hubiera suficiente agua embotellada en las mesas VIP. Los invitados comenzaron a llegar cerca de las 11. Empresarios en trajes italianos hechos a medida, mujeres en vestidos de diseñador que Sofía reconocía de revistas de moda, el murmullo educado y calculado de las conversaciones de negocios llenando el espacio. Sofía saludaba con cortesía profesional, presentándose como la esposa de Roberto Mendoza,
ese título que había llevado con orgullo durante tantos años, ese rol que había definido gran parte de su identidad adulta. Roberto conversaba animadamente con un grupo de inversionistas japoneses, su inglés fluido impresionándolos. Sofía lo observaba desde cierta distancia, sintiéndose simultáneamente orgullosa y ligeramente invisible. Era una sensación familiar, una que había aprendido a aceptar como parte del trato. El éxito de Roberto era su éxito, se recordaba a sí misma. A las 11:30 Roberto subió al escenario. El salón se silenció gradualmente. Las luces se atenuaron ligeramente, creando una atmósfera teatral. Sofía se sentó en primera fila, su teléfono listo para tomar fotos que compartirían en redes sociales más tarde. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Este era el momento que habían esperado, el punto culminante de 15 años de construcción. Roberto comenzó su discurso con seguridad ensayada, hablando sobre innovación tecnológica en mercados emergentes, sobre el futuro de las soluciones empresariales en México y Latinoamérica, sobre cómo su empresa revolucionaría la gestión de datos. Sofía lo miraba embelesada, recordando al joven tímido que había conocido en la universidad, en esa feria de emprendimiento, donde él presentaba su primer proyecto con manos temblorosas y voz insegura. Cuánto había cambiado, cuánto habían crecido juntos. Entonces Roberto hizo una pausa dramática. Miró hacia un costado del salón, hacia las sillas VIP, donde se sentaban los inversionistas principales. Sofía siguió su mirada con curiosidad y vio a una mujer joven, de no más de 30 años, cabello negro largo cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, vestido rojo ajustado que contrastaba con la sobriedad del resto del auditorio. No la reconocía de ninguna parte, no recordaba haberla incluido en la lista de invitados. Antes de continuar con la presentación técnica, dijo Roberto, su voz sonando extrañamente tensa, diferente al tono seguro que había mantenido hasta ese momento. Quiero agradecer a alguien muy especial, alguien sin quien nada de esto sería posible. Sofía sonrió, asumiendo que se refería a ella. Preparó su expresión más humilde, lista para recibir el reconocimiento público que rara vez llegaba. Pero Roberto no la miró. Hizo una seña con la mano hacia la mujer del vestido rojo. Ella se levantó con movimientos seguros y caminó hacia el escenario con pasos calculados, una sonrisa radiante iluminando su rostro maquillado profesionalmente. El sonido de sus tacones resonaba en el silencio expectante del salón. Sofía frunció el ceño, confundida. Un nudo comenzó a formarse en su estómago. Algo no estaba bien. La energía en el salón había cambiado sutilmente, volviéndose tensa, incómoda. Algunos invitados intercambiaban miradas desconcertadas. Quiero presentarles a Valeria Cortés, continuó Roberto, tomando la mano de la mujer cuando ella llegó a su lado en el escenario. Ella ha sido mi inspiración constante, mi motivación para construir todo esto. Sin su apoyo emocional, sin su comprensión, nada de lo que ven hoy existiría. El salón permanecía en silencio expectante, incómodo. Sofía sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Roberto presentaba así a esta mujer desconocida? Valeria no es solo mi socia estratégica en este proyecto. Roberto respiró profundo, como alguien a punto de sumergirse en agua fría. Ella es la verdadera esposa en mi vida, la mujer que me ha apoyado incondicionalmente estos últimos 3 años, que ha creído en mí cuando nadie más lo hacía, que ha estado a mi lado en las noches más oscuras. Las palabras cayeron sobre el salón como una bomba silenciosa. Por un momento, nadie se movió. El tiempo pareció detenerse. Sofía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies, como si estuviera cayendo en un vacío infinito. ¿Había escuchado bien? ¿Roberto acababa de llamar a otra mujer su verdadera esposa? El murmullo comenzó a crecer entre los invitados, primero como un susurro colectivo y luego como un estruendo de conversaciones escandalizadas. Roberto continuaba hablando, ajeno al caos que estaba creando, o quizás completamente consciente de él. Sé que esto puede sonar extraño,
Poco convencional para algunos de ustedes. Pero quiero ser honesto hoy, en este momento tan importante para mí. Valeria y yo hemos construido una vida juntos, una vida real, auténtica. Y hoy quiero que todos la conozcan oficialmente. Entonces alguien gritó desde el fondo del salón la voz de un técnico joven. El micrófono. Señor Mendoza, su micrófono inalámbrico sigue encendido. Un técnico de audio corrió hacia el escenario con pánico visible en su rostro, gesticulando frenéticamente. Efectivamente, el micrófono inalámbrico que Roberto llevaba prendido en su solapa seguía transmitiendo su señal al sistema principal del hotel. Cada palabra había sido amplificada a través de los altavoces del salón. Cada confesión había sido grabada por el sistema de audio profesional. Las cámaras de los periodistas presentes, inicialmente preparadas para capturar un discurso corporativo aburrido, habían registrado cada segundo del drama en desarrollo. Roberto palideció visiblemente al darse cuenta de lo que había sucedido. Su rostro pasó de la seguridad ensayada al horror puro en cuestión de segundos. Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos, su sonrisa radiante transformándose en una expresión de shock. El murmullo se convirtió en un estruendo de conversaciones escandalizadas, teléfonos saliendo de bolsillos y bolsos, dedos tecleando frenéticamente en pantallas. Sofía permanecía petrificada en su asiento de primera fila, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Su cerebro parecía haberse desconectado, negándose a aceptar la realidad que se desarrollaba frente a ella. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que ser una pesadilla, un error terrible. Roberto intentó recuperarse desesperadamente. Esperen, esto no era. Quiero decir, el momento no era. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, irreversible. Los inversionistas comenzaban a levantarse de sus asientos, algunos indignados, otros simplemente incómodos por presenciar un drama personal tan crudo. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos, enviando la noticia en tiempo real. Las redes sociales ya estaban explotando con la noticia, videos del momento circulando con títulos sensacionalistas. En cuestión de minutos, el escándalo sería viral, nacional, posiblemente internacional. Sofía vio cómo todo el trabajo de semanas, de años, de una vida entera se desmoronaba en segundos. La empresa que habían construido juntos, la reputación que habían cultivado cuidadosamente, las relaciones profesionales que había tomado años establecer, todo destruido por un micrófono olvidado y una confesión imprudente. Sus ojos finalmente se encontraron con los de Roberto a través del caos del salón. En esa mirada había culpa profunda, pánico descontrolado, y algo más que Sofía reconoció con claridad devastadora: alivio. El alivio de quien finalmente había soltado un secreto que lo ahogaba, sin importar las consecuencias. Roberto había querido que esto sucediera, se dio cuenta Sofía. Quizás no de esta manera, no tan públicamente, pero había querido liberarse de la mentira. Sofía se levantó despacio, usando toda su fuerza de voluntad para mantener el control. Las piernas le temblaban violentamente, amenazando con ceder, pero logró mantenerse erguida. Respiró profundo, reuniendo los últimos fragmentos de su dignidad. Caminó hacia la salida del salón sin voltear atrás, sin correr, sin dar a los presentes el espectáculo adicional de verla derrumbarse. Podía sentir todas las miradas sobre ella como peso físico, escuchar los susurros que la seguían, pero continuó avanzando con la cabeza alta. Un paso, luego otro, luego otro. El pasillo parecía interminablemente largo. Cada metro se sentía como un kilómetro. Al salir finalmente al pasillo del hotel, lejos de las miradas y los murmullos, el ruido del salón quedó amortiguado por las puertas pesadas de madera. Sofía se apoyó contra la pared de mármol frío, su superficie dura y real contra su espalda. Su respiración era agitada, superficial. El corazón le latía tan fuerte que sentía su pulso en las sienes. 15 años. 15 años de su vida dedicados completamente a un hombre que la había reemplazado sin que ella lo supiera. 15 años de sacrificios, de poner su carrera en pausa, de ser la esposa perfecta, la compañera incondicional.
Todo basado en una mentira. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse detrás de sus párpados, calientes y urgentes. Su teléfono comenzó a vibrar insistentemente en su bolso. Sacó el dispositivo con manos temblorosas. Era su hermana Patricia. ¿Estás bien? Acabo de ver los videos en Twitter. Voy para allá inmediatamente. Videos. Claro que había videos. En la era de los smartphones, cada momento humillante era capturado, compartido, comentado. La humillación de Sofía no era solo privada, era pública, nacional, viral. Miles, quizás millones de personas verían el momento exacto en que su vida se desmoronaba. Sofía guardó el teléfono, incapaz de responder todavía. Capítulo 2. Desmoronamiento. Sofía no regresó al departamento de Polanco esa noche, ni las siguientes. Patricia la llevó directamente a su casa en Coyoacán, un pequeño hogar acogedor cerca del mercado de artesanías, lleno de plantas en macetas y fotografías familiares. Durante el trayecto de casi una hora por el tráfico vespertino de la ciudad, Sofía miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las calles de la ciudad pasaban como manchas borrosas de color y movimiento. Patricia conducía en silencio respetuoso, sin hacer preguntas, sin ofrecer platitudes vacías sobre que todo estaría bien. Solo manejaba, lanzando ocasionales miradas preocupadas hacia su hermana menor. Al llegar a la casa, Patricia preparó té de manzanilla con canela, mientras Sofía se sentaba mecánicamente en el sofá de la sala, hundiéndose en los cojines gastados pero cómodos. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que documentaban décadas de historia. En una de ellas, Sofía y Roberto sonreían radiantes en su boda, rodeados de flores de bugambilia moradas, sus padres flanqueándolos con expresiones de orgullo. Parecía otra vida, otra persona completamente diferente. Esa Sofía joven y optimista no sabía lo que le esperaba. «Necesitas comer algo, Sophie», dijo Patricia con voz suave pero firme, dejando una taza humeante frente a ella en la mesa de centro. «No tengo hambre. No puedo ni pensar en comida. Por favor, aunque sea un poco, no has comido nada desde el desayuno». Sofía tomó la taza solo para complacer a su hermana mayor, a quien siempre había admirado por su fortaleza práctica. El té estaba muy caliente y le quemó ligeramente la lengua, pero agradeció la sensación. Era algo real, tangible, físico que la anclaba al presente, que le recordaba que esto no era una pesadilla de la cual despertaría. El teléfono de Sofía no dejaba de sonar y vibrar incesantemente. Mensajes de amigos genuinamente preocupados, conocidos superficiales satisfaciendo su curiosidad morbosa, incluso personas que no hablaban con ella desde hace años, apareciendo repentinamente. Todos querían saber si estaba bien, ofrecer apoyo, que probablemente no durarían más allá de un par de días, o peor aún, obtener información de primera mano para alimentar el chisme. Sofía finalmente puso el teléfono en silencio y lo guardó en lo profundo de su bolso. Durante los siguientes 3 días, Sofía permaneció en casa de Patricia como en un limbo. Apenas comía más allá de algunos bocados de fruta o pan tostado. Dormía poco, y cuando lo hacía, tenía pesadillas donde revivía una y otra vez ese momento en el escenario. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Roberto pronunciando esas palabras: la verdadera esposa. Escuchaba su voz, veía la sonrisa de Valeria, sentía las miradas de los invitados clavándose en ella como cuchillos. ¿Qué había sido ella entonces durante 15 años? ¿Una mentira conveniente? ¿Un objeto decorativo para mantener apariencias? ¿Una herramienta útil para construir la empresa mientras Roberto construía otra vida en paralelo? La pregunta la atormentaba constantemente, girando en su mente sin respuesta satisfactoria. Patricia tuvo que tomar días libres de su trabajo como maestra de primaria en una escuela pública para cuidar de su hermana. Le preparaba comidas ligeras que Sofía apenas tocaba, se sentaba con ella en silencio durante horas. La abrazaba cuando las lágrimas finalmente llegaban en oleadas violentas que sacudían todo su cuerpo. No presionaba, no hacía preguntas invasivas sobre detalles,
Simplemente estaba presente, sólida, incondicional. El cuarto día Roberto apareció en la casa de Patricia. Tocó la puerta insistentemente, el timbre sonando una y otra vez hasta que Patricia abrió con expresión severa, sus brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. «Necesito hablar con Sofía». «Por favor, Patricia, es urgente», dijo Roberto. Se veía terrible. Ojeras profundas marcaban su rostro, barba de varios días sin rasurar oscureciendo su mandíbula, la misma camisa arrugada del día de la inauguración. Olía a sudor rancio y desesperación. «Ella no quiere verte. Creo que dejaste eso bastante claro el otro día». «Por favor, Patricia, solo 5 minutos. Necesito explicarle. Necesita entender». Sofía escuchó la conversación desde la sala, cada palabra de Roberto reviviendo la humillación. Algo dentro de ella se endureció, cristalizándose en rabia fría. Se levantó del sofá con movimientos deliberados y caminó hacia la puerta. Patricia se hizo a un lado, sorprendida por la expresión determinada en el rostro de su hermana. «Está bien», dijo Sofía con voz más firme de lo que había sonado en días. «Habla. Tienes 5 minutos». Roberto la miró con ojos suplicantes, enrojecidos por falta de sueño o llanto. «Sofía, lo siento tanto. Fue un error terrible, el más grande de mi vida. Yo no quería que te enteraras así. El micrófono, todo salió mal». «¿No querías que me enterara así?» Sofía sintió la rabia burbujeando en su interior como lava. «Entonces, ¿cómo querías que me enterara, Roberto? ¿Cuándo exactamente planeabas decirme que tenías otra mujer? ¿O ibas a mantener la mentira indefinidamente? No es otra mujer en ese sentido. Valeria y yo. Es complicado, no planeamos que sucediera». «No, Roberto, no es complicado en absoluto. Tú me mentiste conscientemente durante 3 años. Construiste una vida paralela completa mientras yo te apoyaba como idiota. Mientras organizaba tu maldita inauguración. Mientras sacrificaba mi propia carrera para que tú pudieras perseguir tus sueños». Roberto intentó acercarse, pero Sofía retrocedió instintivamente, como si su cercanía fuera tóxica. «No me toques, no te atrevas a tocarme. Podemos arreglar esto, Sofía. Ir a terapia de pareja, empezar de nuevo, reconstruir la confianza». «¿Empezar de nuevo?» Sofía rió amargamente, un sonido áspero y doloroso. «¿Con qué base, Roberto? ¿Sobre qué cimientos?» Todo era una mentira. Cada «te amo», cada promesa, cada plan futuro. Todo falso. No todo. Los primeros años fueron reales, genuinos. Te amé profundamente, Sofía. Eso fue verdad. ¿Amaste? Tiempo pasado. Gracias por la confirmación. Roberto bajó la cabeza, sus hombros cayendo derrotados. «No quiero perderte, fuiste mi primera amor, mi compañera. Ya me perdiste, Roberto. El día que decidiste que Valeria era más importante. El día que decidiste humillarme públicamente. Me perdiste ese día en el Four Seasons». Sofía cerró la puerta sin esperar respuesta, el sonido resonando con finalidad. Se apoyó contra la madera sólida, respirando entrecortadamente, su corazón martilleando. Patricia la abrazó inmediatamente, sosteniéndola mientras todo el peso de la situación finalmente la golpeaba con fuerza completa. Habían sido solo 5 minutos, pero Sofía sentía como si hubiera corrido un maratón. El encuentro, sin embargo, había clarificado algo crucial. Roberto no merecía ni un segundo más de su tiempo, ni una lágrima más de sus ojos. Esa noche, mientras Patricia dormía en la habitación contigua, Sofía tomó una decisión fundamental. No podía quedarse escondida para siempre, viviendo en el sofá de su hermana, esperando que el escándalo desapareciera. Necesitaba retomar el control de su vida, pero primero necesitaba entender completamente qué había salido mal. ¿Había señales que ignoró deliberadamente? Momentos en que debió sospechar pero eligió la negación. Comenzó a recordar sistemáticamente los últimos 3 años. Las noches que Roberto llegaba tarde, oliendo a perfume diferente al suyo. «Son reuniones de negocios con clientas potenciales», explicaba con naturalidad. Las llamadas telefónicas que contestaba siempre en otra habitación, su voz bajando a un murmullo. Inversores internacionales,
Diferencia de horario, asuntos confidenciales, justificaba. Los fines de semana completos que pasaba supuestamente en conferencias tecnológicas en Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Networking esencial para la empresa, insistía. Todo tenía sentido ahora con claridad dolorosa. Las señales habían estado ahí, obvias en retrospectiva, pero Sofía había elegido confiar, creer, mantener la fe en su matrimonio. Eso la convertía en ingenua o simplemente en humana. Al quinto día de su estancia en casa de Patricia, Sofía decidió que era momento de regresar al departamento de Polanco. Necesitaba recoger sus pertenencias, sus documentos importantes, comenzar el proceso de separación física de Roberto. Patricia insistió en acompañarla, temiendo un encuentro emocional difícil. Llegaron al departamento al mediodía del viernes, cuando sabían con certeza que Roberto estaría en las oficinas de la empresa manejando la crisis de relaciones públicas que había creado. El departamento estaba exactamente como lo había dejado 5 días atrás. La taza de café de la mañana de la inauguración seguía en la mesa del comedor, el líquido ya evaporado dejando un residuo oscuro en el fondo. El vestido azul marino que nunca llegó a usar colgaba del closet como un fantasma de intenciones pasadas. Sofía comenzó a empacar metódicamente, movimientos mecánicos pero eficientes. Ropa doblada cuidadosamente en maletas, documentos personales organizados en carpetas, fotografías familiares removidas de marcos. Dejó deliberadamente todo lo que Roberto le había regalado durante su matrimonio. Joyas caras que nunca le gustaron realmente, pero usó para complacerlo. Perfumes franceses importados, el iPad último modelo que él insistió en comprarle, aunque ella prefería leer en papel, la membresía del gimnasio exclusivo que nunca usó. Mientras vaciaba su lado del closet, encontró una caja de zapatos escondida en el estante superior de la sección de Roberto. Dentro había cartas escritas a mano en papel perfumado, recibos de hoteles boutique que Sofía reconocía, fotografías impresas de Roberto y Valeria en lugares que le resultaban dolorosamente familiares. El bosque de Chapultepec, donde supuestamente había estado en reuniones. Puerto Vallarta, donde supuestamente había asistido a una conferencia. Oaxaca, donde supuestamente había visitado clientes. Lugares donde Roberto había estado, pero no solo, no trabajando. Con Valeria. Construyendo recuerdos que excluían completamente a Sofía. El dolor se renovó, agudo y cortante como vidrio roto. Patricia la encontró sentada en el piso del closet, rodeada de evidencia fotográfica de la traición, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. 3 años completos, Patricia. 3 años meticulosamente documentados aquí. No fue un error impulsivo ni un desliz momentáneo. Fue una decisión sostenida, deliberada día tras día, mentira tras mentira. Lo sé, hermana, y él va a tener que vivir con esa decisión y sus consecuencias el resto de su vida. Sofía guardó las cartas y fotografías en su maleta, no por masoquismo o para torturarse revisándolas repetidamente, sino como evidencia concreta. Si Roberto intentaba después minimizar lo sucedido, manipular la narrativa, hacer parecer que había sido solo un error menor, ella tendría pruebas irrefutables de la magnitud y duración de su engaño. Al terminar de empacar, Sofía hizo un último recorrido por el departamento que había sido su hogar durante 5 años, la cocina donde había preparado miles de comidas, la sala donde habían recibido amigos y familia, el balcón donde habían tomado café observando la ciudad despertar. Cada espacio contenía recuerdos que ahora estaban manchados, contaminados por la mentira que los había sostenido. Al salir del departamento por última vez, Sofía no miró atrás. Cerró la puerta con cuidado, el sonido del cerrojo activándose marcando el final definitivo. Entregó las llaves a Patricia con manos sorprendentemente firmes. Un capítulo importante de su vida había terminado abruptamente. No sabía qué vendría después, qué forma tomaría su futuro, pero sabía con absoluta certeza que no incluiría a Roberto Mendoza. Capítulo 3. Reconstrucción. 2 semanas después del colapso público en el Four Seasons, Sofía firmó el contrato de renta
de un pequeño departamento en la colonia Roma Norte. Era modesto comparado con el lujoso espacio de Polanco, sin la vista panorámica ni los acabados de diseñador, pero era completamente suyo. Patricia la ayudó con la mudanza básica, junto con su cuñado Marcos y Laura, su mejor amiga de la infancia, quien había reaparecido solidariamente después del escándalo. El departamento estaba en un edificio antiguo restaurado, con 2 habitaciones pequeñas, pisos de madera que crujían nostálgicamente al caminar, y una ventana amplia que daba a una calle arbolada, donde los jacarandas comenzaban a florecer. Sofía pasó el primer día simplemente limpiando cada rincón, fregando pisos, lavando ventanas, organizando sus escasas pertenencias. El trabajo físico era terapéutico. Le daba algo concreto en qué concentrarse más allá del dolor emocional constante. Laura, quien se había graduado de Derecho y ahora se especializaba en Derecho Familiar, visitó a Sofía esa primera tarde en su nuevo hogar. Traía una carpeta gruesa con documentos legales ya preparados. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina con café instantáneo, muy diferente del café de especialidad que Sofía solía preparar en su cafetera italiana. «Necesitas protegerte legalmente lo antes posible», explicó Laura con tono profesional pero cálido, mostrándole formularios y contratos. Grupo Mendoza. Soluciones fue construido enteramente durante tu matrimonio. Legalmente, tienes derecho a una porción significativa de los activos. No es venganza, Sophie, es justicia básica. No quiero nada de esa empresa. Está manchada, contaminada por todo lo que representaba. Sofía, escúchame bien. No se trata de lo que la empresa significa emocionalmente. Se trata de reconocer tu contribución real. Tú sacrificaste tu carrera profesional prometedora para apoyar a Roberto. Trabajaste medio tiempo cuando la empresa comenzaba. Luego renunciaste completamente para ayudarlo con aspectos administrativos. Esos años de sacrificio tienen valor económico concreto. Sofía recordó su trabajo como diseñadora gráfica en una agencia mediana pero en crecimiento. Había sido buena, reconocida por clientes, con futuro prometedor. El director creativo le había ofrecido una promoción a líder de equipo justo cuando Roberto le pidió que redujera sus horas para ayudarlo. Solo por un tiempo breve, habían acordado. Ese tiempo breve se convirtió en meses, luego en años de postergación indefinida. ¿Cuánto podría realistamente obtener?, preguntó finalmente, aceptando la realidad práctica de su situación. Laura revisó sus notas extensas, documentos financieros que había conseguido a través de contactos en el mundo legal. Según mis cálculos conservadores, considerando tu contribución directa e indirecta, y el valor actual estimado de la empresa después del escándalo, podrías reclamar legítimamente entre el 30 y 40% de los activos matrimoniales. Estamos hablando realísticamente de varios millones de pesos, Sophie. Sofía sintió un nudo apretado en el estómago. Números tan grandes parecían abstractos, irreales. No era el dinero lo que le importaba fundamentalmente, pero Laura tenía razón innegable. No era justo que Roberto se quedara con todo después de haberla traicionado tan profunda y públicamente, después de construir su éxito parcialmente sobre el trabajo invisible de ella. Está bien, asintió finalmente. Procede con el divorcio y la división equitativa de bienes, pero quiero hacerlo rápido, limpio. No quiero años de batallas legales. Durante las siguientes semanas intensas, Sofía comenzó el proceso lento de reconstruir su vida profesional, pieza por pieza. Actualizó su portafolio de diseño gráfico, escaneando trabajos antiguos, recreando proyectos desde memoria. Contactó a antiguos clientes con correos cuidadosamente redactados, profesionales pero honestos, sobre su disponibilidad renovada. Se registró en plataformas freelance, creó perfiles en redes profesionales, comenzó a buscar activamente oportunidades. El dinero que había logrado ahorrar secretamente durante el matrimonio en una cuenta personal no duraría eternamente. Necesitaba ingresos estables pronto. La presión financiera era real, tangible, agregando estrés adicional a una situación ya emocionalmente agotadora.
Su primer cliente nuevo fue una pequeña cafetería artesanal en la Condesa llamada Raíces, que necesitaba rediseñar completamente su identidad visual. Menú, logo, señalización, presencia en redes sociales. El pago era modesto, apenas suficiente para cubrir una semana de gastos, pero Sofía sintió una satisfacción inmensa y desproporcionada al completar el proyecto. Era suyo, logrado enteramente por su propio esfuerzo y talento, sin depender de nadie. Patricia la visitaba religiosamente cada fin de semana, trayendo comida casera que llenaba el pequeño departamento con aromas reconfortantes de hogar. Una tarde de sábado lluviosa, mientras comían pozole que Patricia había preparado, Sofía confesó sentimientos que la habían atormentado. «A veces me siento irremediablemente culpable, Patty». «¿Culpable? ¿De qué demonios podrías sentirte culpable?» «De no haberme dado cuenta antes. De haber sido tan ingenua, tan ciega. Las señales evidentes estaban ahí frente a mí, y yo las ignoré sistemáticamente». Patricia dejó su cuchara y tomó firmemente ambas manos de su hermana. «Sofía, mírame. Tú confiaste en tu esposo, en los votos que hicieron juntos. Eso no es ingenuidad. Es exactamente lo que se supone que haces en un matrimonio saludable. El error, la traición, la culpabilidad completa es exclusivamente de él, no tuya. Pero tal vez si hubiera estado más atenta, más desconfiada, menos absorta en ser la esposa perfecta». «No, absolutamente no hagas eso. No te culpes por las decisiones deliberadas y conscientes de Roberto. Él eligió mentir cada día durante 3 años. Él eligió construir una vida paralela. Él eligió traicionarte en la forma más pública y humillante posible. Tú no tienes absolutamente ninguna responsabilidad en sus acciones». Las palabras de Patricia penetraron lentamente las capas de autorrecriminación que Sofía había construido. Tenía razón fundamental. Ella había sido una esposa leal, comprometida, amorosa. El fracaso del matrimonio no era su carga moral que cargar. Un mes después de su mudanza, Laura llamó con noticias significativas. Roberto quería negociar directamente, evitar un juicio público que dañaría aún más su reputación ya destrozada. Estaba dispuesto a ofrecer generosamente el 40% de los activos matrimoniales, sin pelear, procesando el divorcio rápidamente. «¿Por qué la generosidad tan repentina y sospechosa?», preguntó Sofía con escepticismo ganado. «Su empresa está en problemas serios, Sophie. La mala publicidad del escándalo afectó brutalmente su reputación. Varios inversionistas importantes se retiraron completamente. Contratos prometedores fueron cancelados. Quiere resolver el divorcio lo más rápido posible para minimizar el daño continuo y poder enfocarse en salvar lo que queda del negocio». Sofía sintió una satisfacción oscura pero innegable ante esta información. No deseaba activamente el fracaso completo de Roberto, pero tampoco le causaba dolor saber que sus acciones tenían consecuencias tangibles y costosas. «Acepto su oferta», dijo con voz firme, «pero quiero absolutamente claro en los documentos legales que él renuncia voluntaria e irrevocablemente a todos los derechos sobre cualquier propiedad intelectual que yo desarrollé durante el matrimonio, incluyendo pero no limitado a diseños gráficos y conceptos de marca. ¿Tienes propiedad intelectual de valor significativo? Varios diseños originales, conceptos de marca completos, algunos de los cuales contribuyeron sustancialmente al branding inicial de su empresa. Quiero garantía legal absoluta de que no pueda reclamarlos retroactivamente después». Laura sonrió con aprobación profesional. «Eso es pensar estratégica y preventivamente. Lo incluiré específicamente en el acuerdo de divorcio». 2 meses después del incidente devastador en el Four Seasons, Sofía firmó los papeles finales de divorcio en la oficina moderna de Laura. Roberto no estuvo presente físicamente. Envió a su abogado corporativo para representarlo, evitando cobardemente el encuentro directo. Cuando Sofía puso su firma definitiva en la última página del documento grueso, sintió una mezcla compleja de tristeza profunda por los años perdidos y liberación tangible. 15 años resumidos brutalmente en documentos legales fríos, pero también una vida completamente nueva,
comenzando con posibilidades infinitas. Con el acuerdo financiero sustancial finalmente procesado, Sofía pudo estabilizar completamente su situación económica. No era millonaria extravagante, pero tenía un colchón suficientemente sólido para enfocarse genuinamente en reconstruir su carrera sin presiones financieras inmediatas paralizantes. Comenzó a asistir regularmente a eventos de networking para diseñadores gráficos y creativos, reuniones que no había frecuentado en años debido a sus responsabilidades como esposa. Al principio era profundamente incómodo. Algunos la reconocían instantáneamente de los videos virales que seguían circulando ocasionalmente. Pero gradualmente, consistentemente, las personas comenzaron a verla y valorarla por su trabajo profesional, no por su pasado dramático. En uno de estos eventos matutinos de networking, conoció a Daniela Torres, una emprendedora apasionada de 35 años que estaba lanzando ambiciosamente una línea completa de productos orgánicos de cuidado personal. Necesitaba desesperadamente un diseñador talentoso para crear toda la identidad visual integral de su marca desde cero. Sofía presentó su propuesta detallada y obtuvo el contrato significativo, su primer proyecto verdaderamente grande e importante desde el divorcio. Trabajar intensivamente con Daniela fue genuinamente revitalizante para el espíritu creativo de Sofía. Eran sesiones largas y productivas, de café interminable y brainstorming frenético, explorando conceptos abstractos, refinando ideas hasta la perfección. Sofía recordó vívidamente por qué había amado originalmente el diseño gráfico, la creatividad sin límites, la libertad total de expresión, la satisfacción profunda de ver una idea abstracta convertirse en realidad tangible. «Tienes un talento absolutamente increíble», le dijo Daniela sinceramente después de ver la presentación final completa. «¿Por qué abandonaste esto durante tanto tiempo?» Sofía sonrió con tristeza, reflexiva, pero sin amargura. «Pensé equivocadamente que estaba apoyando algo más grande e importante. Resultó que lo más grande que desesperadamente necesitaba mi apoyo era yo misma». Capítulo 4. Nueva identidad. 6 meses completos después de la inauguración desastrosa que destruyó su vida anterior, Sofía había establecido exitosamente su propio estudio independiente de diseño gráfico. No era grande ni impresionante, apenas un espacio funcional compartido en un edificio de coworking renovado en la Roma, pero era absoluta y completamente suyo. Tenía 3 clientes corporativos regulares y constantes, además de varios proyectos freelance variados que mantenían su agenda profesional consistentemente llena y su cuenta bancaria saludable. Una tarde tranquila de septiembre, mientras trabajaba concentradamente en el logo minimalista para una startup tecnológica emergente, recibió un correo electrónico completamente inesperado. El remitente era Valeria Cortés. El asunto del mensaje decía simplemente, casi inocentemente, «Necesito hablar contigo urgentemente». Sofía lo leyó 3 veces consecutivas antes de decidirse finalmente a abrirlo, su cursor flotando indecisamente sobre el mensaje. El contenido era sorprendentemente breve y directo. «Sé perfectamente que probablemente soy la última persona en el mundo de quien quieres saber algo, pero hay cosas importantes que necesitas conocer sobre Roberto, cosas que te afectan directamente. ¿Podríamos tomar un café? Sin ningún compromiso, absolutamente solo si tú quieres». El primer instinto visceral de Sofía fue borrar inmediatamente el correo y bloquear permanentemente el contacto. Pero algo indefinible la detuvo, manteniéndola en la pantalla. Curiosidad mórbida, tal vez, o quizás la necesidad psicológica de cerrar absolutamente y para siempre ese capítulo doloroso. Después de pensarlo obsesivamente durante 2 días completos, finalmente respondió brevemente, aceptando reunirse en un café neutral de la Condesa, territorio que no pertenecía a ninguna de las dos. Valeria llegó exactamente puntual al lugar acordado. Se veía dramáticamente diferente a como Sofía la recordaba vívidamente del escenario del Four Seasons, sin maquillaje elaborado profesional, con jeans desgastados y una blusa sencilla de algodón.
Parecía considerablemente más joven sin todo el artificio, más vulnerable y humana. Se sentaron cautelosamente en una mesa discreta al fondo del café, deliberadamente lejos de otras personas que pudieran escuchar. «Gracias sinceramente por venir», comenzó Valeria, su voz notablemente temblorosa. «Honestamente no sabía si lo harías después de todo». «Tampoco estaba remotamente segura de que lo haría», respondió Sofía con voz deliberadamente fría y distante. «¿Qué es tan importante y urgente que necesitabas decirme personalmente?» Valeria respiró profundo, visiblemente nerviosa. «Primero quiero disculparme sinceramente. Sé perfectamente que no compensa absolutamente nada de lo que pasó, pero necesitas saber que yo no sabía la verdad completa sobre ti, sobre tu situación con Roberto». Sofía frunció el ceño, confundida. «¿Qué significa exactamente eso?» «Roberto me dijo repetidamente que ustedes estaban separados oficialmente, que el matrimonio había terminado hacía años, pero seguían juntos puramente por conveniencia práctica, supuestamente por complicados papeles migratorios de unos inversores extranjeros importantes. Me mostró documentos elaboradamente falsos de separación legal. Yo ingenuamente creí absolutamente cada palabra que salía de su boca». Sofía sintió una oleada renovada de rabia ardiente. «¿Me estás diciendo seriamente que también te mintió sistemáticamente a ti? Completamente y elaboradamente. Cuando absolutamente todo salió a la luz pública, cuando vi claramente tu reacción genuina en ese salón, supe inmediatamente con certeza que habías sido engañada exactamente tanto como yo». Roberto construyó meticulosamente dos realidades completamente paralelas y nos mantuvo a ambas deliberadamente en la oscuridad total. «¿Por qué exactamente me cuentas todo esto ahora? ¿Qué ganas?» Valeria sacó su teléfono nerviosamente y mostró varios documentos financieros escaneados. «Después del escándalo público devastador, comencé a investigar exhaustivamente por mi cuenta. Roberto tiene deudas masivas y crecientes que escondió deliberadamente de ambas. Usó sistemáticamente fondos corporativos de la empresa para mantener artificialmente nuestro estilo de vida lujoso. Hay múltiples inversionistas furiosos amenazando seriamente con demandas millonarias. La empresa que inauguramos ese día está literalmente al borde absoluto de la quiebra total». Sofía revisó los documentos mostrados con horror creciente. Préstamos personales gigantescos, tomados fraudulentamente a nombre de la empresa, transferencias extremadamente sospechosas a cuentas offshore, estados financieros manipulados que claramente no cuadraban matemáticamente. Roberto había construido meticulosamente un castillo elaborado de naipes que ahora se estaba derrumbando espectacularmente. «¿Por qué me muestras específicamente esto a mí?», preguntó Sofía con desconfianza. «Porque técnicamente eres oficialmente copropietaria legal del 40% de los activos matrimoniales, según tu divorcio. Si la empresa colapsa completamente con deudas, podrías ser legalmente responsable de una porción sustancial de esas deudas corporativas. Necesitas protegerte legalmente ahora mismo, inmediatamente». Sofía sintió pánico helado aumentando vertiginosamente. Había creído ingenuamente que el divorcio finalizado la había separado limpia y completamente de Roberto, pero si esto era verdad verificable, podría estar atada permanentemente a su desastre financiero catastrófico. «¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Qué vas a hacer exactamente?». Valeria sonrió amargamente. «Ya me fui definitivamente. Dejé a Roberto hace exactamente 3 meses, cuando descubrí toda la verdad horrible. Estoy cooperando completamente con los auditores financieros. Mi abogado especializado dice que puedo demostrar legalmente que fui engañada sistemáticamente, que no tuve absolutamente ninguna participación consciente en el fraude corporativo». Las dos mujeres se miraron intensamente a través de la mesa pequeña. Eran, en cierto modo profundamente irónico, víctimas del exactamente mismo hombre manipulador. Sofía sintió algo completamente inesperado brotando. No exactamente empatía cálida, pero sí comprensión humana básica. «Gracias genuinamente por decirme todo esto», dijo Sofía finalmente. «Contactaré inmediatamente a mi abogada». «Hay algo adicional importante». Valeria dudó visiblemente.
Roberto está activamente tratando de pintarte como la culpable principal. Le está diciendo manipuladoramente a los inversionistas que tú sabías perfectamente de todos los problemas financieros graves y que demandaste por divorcio puramente por venganza personal, no por justicia legítima. La rabia que Sofía había estado conteniendo cuidadosamente durante meses finalmente estalló violentamente. Ese maldito bastardo sinvergüenza, después de absolutamente todo lo que hizo, todavía intenta activamente destruirme. No lo dejes salirse con la suya, dijo Valeria con firmeza inesperada. Yo voy a testificar públicamente sobre su fraude sistemático. Tengo correos electrónicos incriminatorios, grabaciones de audio comprometedoras, pruebas documentales sólidas. Podemos exponerlo completamente juntas, si quieres. Sofía consideró cuidadosamente la propuesta tentadora. Una parte significativa de ella solo quería alejarse definitivamente, dejar que Roberto se hundiera completamente solo en su propio desastre. Pero otra parte, la parte que había sido humillada tan públicamente, que había perdido 15 años valiosos de su vida con ese hombre, quería desesperadamente justicia pública. Está bien, asintió determinadamente. Trabajemos estratégicamente juntas en esto. Los siguientes meses fueron absolutamente agotadores física y emocionalmente. Laura coordinó extensivamente con el abogado corporativo de Valeria. Presentaron conjuntamente demandas civiles devastadoras contra Roberto por fraude empresarial sistemático y ocultamiento deliberado de activos matrimoniales. Los medios nacionales se interesaron renovadamente en la historia escabrosa. Pero esta vez el enfoque mediático estaba completamente en las acciones potencialmente criminales de Roberto, no en el drama personal superficial. Patricia continuó siendo su apoyo absolutamente constante e incondicional. Las noches que Sofía llegaba completamente exhausta de reuniones interminables con abogados, Patricia estaba invariablemente ahí con comida casera caliente y palabras reconfortantes de ánimo genuino. Marcos, su cuñado bien conectado, usó discretamente sus contactos extensos en el competitivo mundo de los negocios para ayudar proactivamente a Sofía a proteger y reconstruir su reputación profesional. Daniela, su cliente transformada en amiga cercana, le ofreció generosamente un espacio permanente en su oficina corporativa para que Sofía pudiera trabajar tranquilamente, lejos del escrutinio público. Las personas inteligentes saben perfectamente que tú eres la víctima clara aquí, le dijo con convicción. Tu trabajo profesional habla elocuentemente por sí mismo. Un año completo después de la inauguración desastrosa que había destruido su vida, Roberto fue acusado formalmente y públicamente de fraude empresarial grave. Grupo Mendoza. Soluciones se declaró oficialmente en quiebra total. Los acreedores furiosos se dividieron agresivamente los activos corporativos restantes. Sofía, con la ayuda experta de Laura, logró demostrar convincentemente que ella no tenía absolutamente ningún conocimiento del fraude sistemático y fue formalmente eximida de responsabilidad sobre las deudas corporativas. Valeria consiguió exitosamente un trabajo bien remunerado en otra empresa tecnológica establecida, construyendo una vida completamente lejos del escándalo. Ocasionalmente enviaba mensajes breves a Sofía, no buscando exactamente amistad íntima, pero sí manteniendo una conexión genuina de respeto mutuo. Ambas habían sobrevivido y prosperado después de Roberto Mendoza. En Primavera Radiante del año siguiente, el estudio independiente de diseño de Sofía había crecido impresionantemente. Contrató oficialmente a 2 asistentes talentosos y se mudó a un espacio considerablemente más grande y profesional. Su trabajo creativo fue presentado extensamente en una revista prestigiosa de diseño mexicana. Gradual pero consistentemente, su identidad pública dejó de estar atada a la mujer humillada en la inauguración y se transformó completamente en Sofía Mendoza, diseñadora gráfica independiente y exitosa. Una tarde perfecta de abril, después de una presentación excepcionalmente exitosa con un cliente corporativo nuevo,
Sofía caminó tranquilamente por las calles características de la Roma. El sol primaveral brillaba suavemente, pero cálidamente.